Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, y también lo transmitimos por más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial y por nuestro canal de YouTube, por nuestra página web, por todos lados nos puedes encontrar, pero sobre todo por Radio Fe y Alegría, este espacio maravilloso para la educación y para la transformación social, cultural e individual, por supuesto, de cada uno de nosotros. La noche de hoy tengo a mi lado a un hacedor, a un realizador, a un hombre que ha dedicado su vida desde su tierna juventud, cuando era un mozalbete, cuando era un efebo, podríamos decir también, y todas las miradas recorrían su cuerpo de galán y protagonista. Además, primer actor, era el protagonista, no era el primer actor como ahora lo llaman. Es nuestro amigo, el director teatral, por cierto, director teatral, ahora eres director teatral. Director de teatro, director teatral. Director teatral, dramaturgo, realizador audiovisual, Leonardo Isea. Bienvenido, Leonardo, a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por favor, darle un saludo a nuestra audiencia. Buenas noches, Luis, y gracias, agradecido por ser parte de tu programa, ¿ya? De Puerto de Libros. Importante, sobre todo, estar primero aquí presente para lograr comunicarme con los radioescuchas y acompañarte en esta tertulia amena que vamos a tener, partiendo de aquello que dijiste de efebo. un buen principio. Un buen principio. Pero, hablemos de esos años efébicos. Hablemos de esos inicios. Habrán muchos jóvenes que quizás puedan escuchar este programa, o sus tías los escuchen y después se lo recomienden. Habrá alguno noctámbulo que a estas horas de la noche venezolana nos estén escuchando y se preguntarán: ¿qué hago o cómo sé que puedo ser actor? ¿Cómo sé que el teatro es mi vocación? ¿Cómo supo Leonardo Isea que el teatro era su vocación? Ok, voy a comenzar por el inicio, el principio de todos los principios. Descubro hace mucho tiempo, gracias a mi padre y a mi madre, que eran amantes del cine. Y cada vez que había un estreno, en el caso en aquel momento, nos llevaban al cine a ver las películas. En ese momento era Charlie Chaplin que se estrenaba. No era Charlie Chaplin. Quizás era un actor que hacía de Charlie Chaplin. Lo que sí te puedo decir es que nos llevaban al cine y desde allí comenzó el enamoramiento con la actuación. O sea, el mundo imaginario. ¿Te enamoraste de la actuación en el cine, no en el teatro? Es decir, el teatro estaba como siempre ha sido como para una minoría en este país. Bueno, eso de la minoría no sé, es un tanto, no sé, puede llevarse a conversa, ¿no? Pero la relación entre el cine y el espectáculo en vivo, como por ejemplo, porque también me iba a referir a eso, nos llevaban al cine, veíamos películas,
Recuerdo que mi papá me llevó a ver 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick y yo estaba muy pequeño. Y hay una escena donde el astronauta sale al espacio y se le revienta la cuerda donde está, si te acuerdas de la película, y a mí me entró una crisis de pánico. Yo estaba muy pequeño, hermano, estaba muy pequeño. Y me sacaron de la sala. Y lo mejor del mundo era que yo podía ver la película, que no estaba censurada. Claro, porque claro. ahora, recordándolo, no estaba censurada. Pero cuando habían espectáculos aquí en vivo, circos, por ejemplo, el gran circo Tiani, que lo vi, que estaba allí en Bellavista, donde estaba Centrolandia. Yo lo vi cuando volvió por segunda vez 30 o 20 años después. Exacto, yo también fui. Pero la primera vez que fui, presentaron unos payasos exquisitos con un trabajo multimedia. Eran 2 payasos en un carrito que siempre estaba unido a un eje, pero era un viaje de locura con los payasos y detrás una proyección. Me parecía extraordinario, además de los trucos, de trucos de magia de Tiani. Eso me atrapó. Pero había una relación directa con una actriz, que era mi tía, hermana de mi mamá. Mi tía comenzó a hacer teatro con el Teatro Universitario. Okay. Ella ya desapareció hace joven, hace 2 años. Ella se llamaba Judith Coromoto Ochoa y nosotros le decíamos tía Coro. Ella comenzó a hacer teatro con el Teatro Universitario y estuvo en varias obras de teatro. Estuvo con una que yo recuerdo, que no olvido, con Norca Valladares, ¿ya? El queso y el salchichón, recuerdo la obra. Así se llamaba la pieza, una comedia para niños. Y en esa época ella nos invitaba. Sería hoy una obra de primera necesidad. Sí, sería eso. Pero partiendo de allí, ella nos invitaba y fuimos al Bellas Artes y la veía actuar luego con otro grupo, que era el grupo El pequeño teatro. Se llamaba algo así, ¿no? Con Norca. Con Norca. El pequeño teatro. Y Yasmina, que se instalaron en el teatro. Eso fue prácticamente después del Teatro Universitario con Clemente. En los 70. En los 70, posterior al Teatro Universitario. Y bueno, estuve en el Bellas Artes, la vi varias veces. Y un día yo estaba ya saliendo de bachillerato y ingresé, en aquella época era estudios generales. Ella me animó y yo me inscribí en la escuela de teatro. En la escuela de teatro Inés Laredo. Inés Laredo. Yo soy egresado de la escuela de teatro Inés Laredo. Egresé en el año 84, donde viví experiencias extraordinarias con mi maestra Maruja Fernández, que fue actriz del Galpón del Uruguay. Y allí conocí a Fernando Perdomo, también fue mi maestro en técnica de actuación. Enrique León fue mi maestro en historia del teatro. Alexis Blanco, que decían el Chamo en aquella época. En aquella época le decían el Chamo. Todavía hay quien se atreve a decirle el Chamo. El Chamo, no, pero yo creo que es más preguntando por su hijo. Y el Chamo. Bueno, partiendo de allí, Alexis, que era mi profesor de historia del teatro también, comencé ya a involucrarme más con lo que es el hecho teatral y ver teatro y ver a los maestros. Y estando en la escuela, crecí, viví y disfruté mucho en esa época y conocí a mucha gente que luego se hicieron personajes de renombre en la ciudad, como Jesús Pulido. ¿Cuántos Chicho. años estudiaste teatro? Teatro en la escuela de teatro son 3 años. 3 años. 3 años. Y después de que se hace un montaje final, después del montaje y de los aplausos, ¿te sentiste actor? Después no, me sentí muy feliz porque ya tenía una base para poder medirme en un escenario y poder comenzar a construir personajes y vivir personajes. Te puedes imaginar que en la escuela de teatro tuve un encargo muy fuerte, responsabilidad muy fuerte, porque en el segundo año montamos Casa de Muñecas de Henry Ibsen y yo era Elmer Torvaldo. Te puedes imaginar. El protagonista, el hombre que desprecia a la mujer, a Nora, y que cada vez que ella le va a hablar le dice, oh, mi pequeña paloma, mi palomita inofensiva que no sabe. Mi pajarito cantor. Sí. Mi pajarito cantor. La mujer metida en un embrollo. Esa es una obra que, por cierto, es el momento en el cual los escritores, los dramaturgos, empiezan a escribir dramaturgia no para montarse, sino para leerse. Es una obra que no tiene indicaciones didascalias para montarse, sino que es una obra que puede leerse como una obra narrativa. Correcto. Pero esa es una obra interesantísima. Y te tocó ser el protagonista. El protagonista, fui el galán, como dijiste al principio. Fui el galán al principio, hace mucho tiempo.
Y fue muy emocionante, ¿no? Emocionante, además una responsabilidad tremenda porque era un libro que tenías que memorizar, era un libro prácticamente que tenías que memorizar. Yo recuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana. No un libro así de grueso, es un librito. Son como 45 páginas. No, yo lo veía grueso en aquel momento, ¿no? Claro, Ancho, ¿no? Pero partiendo de allí, caí, volví a tercer año, ya eso era en segundo año. En tercer año montamos a Tennessee Williams y después de Tennessee Williams, bueno, salimos egresados y nos asumió como actores del grupo Maruja Fernández, que tenía un grupo que se llamó Gente de Teatro. Gente de Teatro, donde también estaba Javier Rondón. Javier estuvo allí. Recordado y querido Javier Rondón, uno de los grandes directores de teatro y dramaturgos y escritores para niños, por cierto, del estado Zulia. Javier Rondón, recientemente fallecido, una de las más lamentables pérdidas que tuvimos en el mundo de esta pandemia. Yo le hago estas preguntas sobre el proceso educativo porque nuestro amigo Leonardo está en este momento montado en un proyecto de formación actoral, pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento, que para todos ustedes va a ser una oportunidad. Si ustedes quieren escribirnos, hablar con nosotros, darnos sus comentarios, pueden hacerlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Pero vamos a hablar en el próximo segmento de la importancia de la educación, ¿no? De la formación actoral, porque tú estás proponiendo este taller que se llama El Vínculo. Correcto. Y que se dicta aquí, donde estamos ahorita grabando este programa, en el Teatro Varal de Maracaibo, bajo los reflectores, esta luz cálida y maravillosa del teatro que invita a actuar. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Puerto de Libros, Librería de Autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro, en un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer, donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo y próximamente abriremos de nuevo nuestra sede en la Vereda del Lago. Pero puedes adquirir libros en todo el país a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be o nuestra cuenta de Instagram @puertodelibros. Puerto de Libros, Librería de Autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el actor. Eso sí podemos decirlo con propiedad, porque tiene toda su vida actuando. Sí. Salió del bachillerato y su propia tía lo empujó a esa vida en la cual has dado tantos tumbos y tambos. Podría ser una desgracia para una familia de la edad media. Y tu hijo no se ha metido actor, qué horrible.
anda en la farándula, ¿no? Si era en el medioevo era terrible, ¿no? No, sigue siéndolo ahorita, supongo. Para algunas familias de estas que creen bueno, que hay que estudiar algo serio, y cuando dicen algo serio, bueno, piensan en el derecho, porque los abogados cuando hacen maldades están muy serios, ¿no? Sí. O algo serio. Bueno, sí, me voy a reservar la opinión. Pero el teatro es algo serio también. Muy serio, es tan serio que es una religión. Y es difícil a veces comportarse serio en el teatro, porque es que yo pienso en las emociones. ¿Cómo tú logras transmitir dentro del personaje una emoción diferente a la que tienes? Bueno, eso es a través de, como decían los actores, a través de la tabla, del oficio. El oficio se transforma o te convierte en un instrumento. Ese instrumento tiene unas particularidades. Una de esas es la emoción o las emociones. Me quedo con una palabra para preguntarte después, que es el actor entonces como instrumento. Como instrumento. Pero me gustaría que habláramos de los benditos y muy mencionados métodos de actuación. Es decir, regularmente los que nos empezamos a meter en esto de una obra de teatro que asistimos una vez, viene alguien que tiene cara de que ha ido a muchas obras de teatro y dice, no, él es un actor de método. Ajá, y entonces uno se pregunta como que qué tipo de método será, cuáles son los métodos. Entonces, yo quisiera que le explicaras, que tradujeras para esta amplia audiencia, para nuestros amigos de Tucupitas que nos escuchan con cariño, los amigos del Nula, los amigos de Guasgualito. Estamos en 23 emisoras en todo el país. Okay. Que nos traduzcas, amigo, cuáles son estos métodos de actuación. Y como métodos, siendo métodos, bueno, hay que estudiarlos. Claro, hay varios métodos, ¿verdad? Particularmente, o mejor dicho, vamos a hablar está el método de Bertolt Brecht, el maestro Bertolt Brecht, está el Meyerhold, ¿ya? Pero cuando nos referimos al método, hay una historia que contar, una historia que tiene que ver sobre dos personas. La primera persona, que se llama Konstantin Stanislavski, que fue, vamos a decir, el precursor, por decirlo, llamarlo de alguna forma, el iniciador en comenzar a plantear de que el hombre puede actuar, en este caso el actor puede actuar a través de sus emociones, ¿ok? Planteándose momentos vividos por ese mismo actor, llevarlos a la escena, recordarlos y que se vean, o sea, inspirarlos, o demostrarlos, enseñarlos a través de un personaje. Esa sería prácticamente la explicación. Pero resulta que en ese piensa en algo triste y llora. Bueno, no, por ahí. O es mucho más profundo. Bueno, puede ser que de pronto tenga una emoción diferente y le provoque el llanto. O sea, por ahí es que viene eso, ¿no? Es una exploración, una autoexploración, si podríamos decir, un autoexamen psicológico, psíquico, de la búsqueda de cómo despertar tus emociones. Sí. Con elementos que detonan estas emociones en ti. Correcto. Que el espectador no debe conocer, no tiene por qué conocerlas. Ni se imagina. Pero son, y vuelvo otra vez a tu palabra, son elementos que te sirven para que tu instrumento, cuerpo, tu instrumento, actor, sirva, funcione para cumplir con lo que se le está pidiendo. Correcto. Hay actores a los que se refieren, hay historias o anécdotas de actores que trabajando esta técnica se les llama el síndrome postraumático. O sea, que no se deshacen, no terminan de tener esa vinculación con esa emoción. Y quizás se vaya repitiendo constantemente, en otros personajes. Entonces, lo llaman el síndrome postraumático. No te ha salido del personaje. Todavía está haciendo tal personaje. Todavía lo refleja en tal personaje. ¿Okay? Y puede ser que hasta un personaje se convierta en su día a día, ¿no? Puede ser que se transforme, se convierta, sea otro personaje. Él sea otro personaje siempre. Ese otro del día a día. ¿Ok? Ahora, vino un señor que se llamaba Lee Strasberg, conoció al señor Stanislavski, viajó para allá, vivió esa experiencia
y tuvo la gran idea de traerlo a la América. Y cuando lo trajo a la América, tuvo la maravillosa idea de hacer un buen negocio. El buen negocio era decir, estuve con Stanislavski, yo aprendí esto y yo se lo quiero enseñar. Capitalismo. Capitalismo. Entonces ese capitalismo que llegó, pero con esa intención, vamos a decir así, la intención de que en este caso estos instrumentos que eran los actores conocieran el método a través de eso que él había aprendido, llegó y comenzó a popularizarlo, pero esa popularidad se convertía también, o mejor dicho, las recibían eran las grandes estrellas. No cualquiera tenía el privilegio de. Entonces hubo actores como por ejemplo Marlon Brando, que fue actor del método, ¿ok? Marilyn Monroe, que hay cantidad de anécdotas sobre Marilyn Monroe y la relación con Lee Strasberg y la esposa de Lee Strasberg. Así que se marcó... Esa es la famosa academia... El Actor Studios. El Actor Studios es un espacio donde los actores conviven a través de este método, el cual Lee Strasberg, vamos a decir, modernizó, ¿ya? Acá en el occidente a través de lo que él llamó el método, que es el método Lee Strasberg, ¿ok? Que tiene un enlace con Stanislavski. Que Stanislavski es ruso, alemán. Era ruso. Todo esto es el siglo XX. Todo esto siglo XIX para XX, porque Stanislavski venía del XIX y lo agarró el XX, ¿ok? Venía del XIX para XX. El siglo XX entonces nos presenta la actuación como una forma de profesión. Nace el cine, por supuesto, esta gran industria que sí va a ser una industria de masas, sí, que sí va a llegar a millones de personas con un solo producto, cosa que el teatro, bueno, a menos de que recorrieras en una gran caravana al mundo durante una gira de 5 o 10 años, bueno, no ibas a poder llegar a millones de personas jamás. Correcto. Y con el cine nace la actuación profesional. Y allí viene un elemento que a mí me gustaría preguntarte, porque es una pregunta insidiosa que siempre le hago a mi amigo Alfredo Peñuela. Alfredo Peñuela dice que el actor no es en regla un artista, un creador, sino que el actor es una especie de instrumento técnico, de personal técnico. Uh-huh. Para la interpretación. Para la interpretación. Uh-huh. Que hay creación posiblemente en la dirección de la obra, cuando el director dice, bueno, hay que hacer esto de esta manera, y el actor debe de obedecer. Es decir, el actor no es un creador, podemos llamarlo quizás un artista, ¿no? En el sentido en que a veces hay casos extraordinarios. Pero, ¿tú crees que hay una génesis en el actor? ¿Que hay algo? ¿O podrías estar de acuerdo con eso de que el actor es un instrumento de un demiurgo que es el director? Yo creo que el actor es un instrumento creador. Partiendo del actor, de su experiencia, por ejemplo, en el caso del actor que tenga una experiencia, puede partir, por ejemplo, un oficio, o mejor dicho, partiendo del oficio, una maña. Yo tengo este truco y realizo este personaje de esta manera. Pero realmente el actor es un creador, es el que propone el personaje a través de su vivencia, de su imaginería, de su experiencia, de lo que ha visto. Pero el actor, aparte de que es un instrumento, también es un creador, ¿no? Tiene esa marca, es único. Nadie va a interpretar a Hamlet como, por ejemplo, lo interpretó Mel Gibson, que lo estoy recordando ahorita. Nadie va a interpretar a Hamlet como lo interpretó Sir Laurence Olivier, que también lo estoy recordando. Son diferentes tipos de interpretaciones a través de ese instrumento. Y no corresponde esa diferencia al director, pensando ahora en la sumatoria de elementos que es el teatro, porque el teatro, cuando lo vemos representado, es un trabajo colectivo. Claro, es decir, en el teatro está el talento del que está iluminando, el talento del que hizo la creación coreográfica, el talento del que dirige, del escritor. Hay un montón de talentos en el teatro encerrados, que podríamos decir que ese
Hamlet de Laurence Olivier. O de Mel Gibson. O el de Mel Gibson, que creo que ambos se pueden ver en películas. Sí. Son productos de una creación colectiva y no solamente de lo que ha propuesto y creado ese individuo. Bueno, en este caso también podemos hablar del director, el director que tiene, por ejemplo, actores preferidos. Ese director que escoge los actores porque ya lo conoce y sabe cómo manejar ese instrumento. Entonces, partiendo de allí, entonces puede llamarse que haya una creación colectiva, ¿no? Partiendo de uno, de dos, de un equipo de tres, por ejemplo. Ese tema me interesa, el de la creación colectiva, porque nos acercamos al siglo XXI, nos acercamos a la posmodernidad y a las ideas donde ya no hay dramaturgo, sino que el dramaturgo lo hace el propio elenco. Vamos a hacer una pausa, son 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Si quieren enviarnos sus opiniones, pueden hacerlo al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con un hombre polifacético. Aquí estoy. No puedo decir un hombre orquesta porque no, el hombre orquesta era un profesor que estaba en la zona educativa, le decían el hombre orquesta. Pero sí canta, chico. Hace unos días, hace como 6 meses, no menos, como 4 meses. Hace casi 4 meses. 4 meses en este mismo escenario donde estamos grabando esta entrevista, lo vi cantar montando una obra de Tennessee Williams. Sí. Y canta bien el hombre. Claro. Y además tiene una estupenda dicción, como podrán ver ustedes. y al mismo tiempo lo he visto dirigir, lo he visto enseñar y lo he visto llorar. Hicimos una entrevista donde logramos sacar algunas lágrimas. Este hombre hace de todo. Es asombroso. Si su marido la adora, le comprará muebles Nora. Que por cierto, el monólogo de Fernando. Si su marido la adora, le comprará muebles Nora, que era un eslogan de una mueblería aquí en Maracaibo. Fernando Perdomo. Que ese maravilloso monólogo que me contaste fue a tocar a tu puerta o te llamó a su casa, a Fernando Perdomo, para leértelo a ti por primera vez. Sí, tenés buena memoria. La Marucha, ¿cómo se llama el personaje de Fernando? Marucha Boscán es el de Henry Semprún. Sí. Marita Carrasquero. Que existió la señora Marita Carrasquero, que de verdad era una saladillera que tenía su casa y que le tumbaron su casa. Sí. Y él tomó... Este es un caso muy interesante, digno de estudio para esto que estamos hablando de la profesión del teatro.
un hombre de teatro como Fernando Perdomo crea una especie de teatro humorístico, pero de alto contenido social, Sí, que es si su marido la adora, le comprará muebles Nora, correcto. metiéndose en la carne de una mujer que existió, que es Marita Carrasquero, Un personaje popular. un personaje popular, Ujú. una mujer a la cual el gobierno del nefasto Rafael Caldera le tumbó su casa en el Saladillo, Sí, es verdad. Ujú. Sí. y él crea, y ahí hay que ver lo maravilloso, para actuarlo él, además, para crear él también su vestuario y armar su coreografía, armar su disposición escénica, él crea este texto, esta obra de teatro. Cuéntanos de tus experiencias en ese estilo, de tus creaciones, porque tú eres dramaturgo, director de teatro y actor. ¿En qué momento te ha tocado conjugar todos esos elementos? Mira, en varias oportunidades, de hecho, haciendo solo esa acotación de Fernando, cuando me llama, yo estaba en la escuela de teatro, era su estudiante, me llama para decirme que me quería leer el texto y bueno, fui a dar a su casa esa tarde-noche y lo leyó y me preguntó que qué me había parecido. Yo estaba súper joven, estaba muy joven, más joven que ahora. Resulta O sea, que era mucho más joven. la lectura me pareció extraordinaria, pero mi asombro fue que posteriormente a todo eso que había sucedido me lo había leído a mí. Ya, entonces me sentí muy privilegiado. Pero quería decir algo también. Hay antecedentes. Antes de Fernando estuvo Homero. Homero también creó un personaje femenino como el que creó Fernando. Bueno, y partiendo de esa historia y de esos elementos y de esas experiencias y conversaciones, claro que los he vivido. En un tiempo, bueno, principios de los 2000 o mediados de los 2000, me tocó escribir algo para llevarlo a otra parte, un monólogo que yo lo llamé El Pasajero. Se llama así Un Pasajero porque la anécdota es que es un personaje que está esperando a su mejor amigo que va a viajar por primera vez. Pero él ya ha viajado y lo está esperando, pero nunca llega. No es Esperando a Godot, ¿no? Que hay un chiste por ahí de Esperando a Godot, pero después lo contaré si hay tiempo, ¿no? Y este personaje comienza a contar historias y comienza a interpretar varios personajes que tienen que ver con su historia, con lo que es ese Fernando, que se llama Fernando, ese Fernando que está esperando a su amigo que nunca va a llegar. Claro que me ha tocado, claro que ha sido muy de mucha responsabilidad, porque aparte de eso, uno tiene que mantener también ese hilo conductor partiendo hasta de la misma improvisación, porque el público, como siempre en la mayoría de las veces este tipo de personajes, sobre todo el monólogo, el que yo hacía, o si es humorístico, es decir, cuando lleno de humor. Cuando te consigues y sobre todo en Maracaibo, es muy difícil hacer humor en Maracaibo porque, y lo han dicho muchos humoristas, porque cualquiera te repica y es más chistoso que tú y te roba el show. Sí, es cierto, es cierto. Es más, hace unos días estaba haciendo algo invitado por un gran amigo, por Izaguirre, estaba haciendo un personaje e inmediatamente entró gente a hablar sobre mi texto y tuve que seguirlo. De hecho, hay un video por ahí referido a eso que ahorita que estás hablando, ¿no? Pero es importante porque allí además uno comienza a ser más consciente de lo que estás haciendo, más responsable, pero lo otro que es importantísimo es no perder el personaje, muchachos, porque si te desconcentran, si de pronto te dicen algo que va en contra del personaje, por ejemplo, o sea una mofa o como se le pueda llamar, es de mucha responsabilidad. Me ha tocado, pero ha sido además muy interesante, muy valioso y muy hermoso, porque cuando se termina siempre la gente cuando se acerca te pregunta por el personaje y el personaje quizás ha sido tomado de varios, no de uno, sino de muchos otros personajes. Partiendo de allí he vivido esa experiencia también, que es bien interesante, sobre todo como instrumento, como te lo dije. Te amenacé antes de la conversación y voy a cumplirlo. Háblame de tu periodo revolucionario. Eres un hombre de... Ahora pareciera que los hombres de izquierda, bueno, hay poco porque no es muy bonito recordar en este momento de esta Venezuela que se tiene un pensamiento social diferente
al de las hegemonías, o que en algún momento aquellos que han pensado que bueno, que la acumulación del capital, etcétera, nos han hecho, han perturbado y han convertido al ser humano en un ser consumista. Bueno, pareciera que pensar eso en una sociedad donde todo el mundo quiere consumir lo que sea en este momento, sí, y quiere tener derecho al consumo, pareciera que es un pecado, ¿no? Pero tú has sido un hombre de una militancia ideológica, más no partidista. Sé que cuando se llamó al Partido Socialista fuiste uno de los primeros que dijiste, partido único, dijiste, bueno, esto de único no me gusta. Pero habla un poco de esa experiencia y de cómo te has ido reencontrando con el teatro. Nunca has dejado de hacer teatro, pero me refiero yo con la gente de teatro, muy a pesar de las posiciones políticas. Hoy siento que en Maracaibo, no sé cómo será el resto del país, las posiciones políticas quedaron completamente anuladas. No importa si este actor fue tal, si tú eras socialista, si tú eras de los de la derecha, si tú eras de los de la izquierda, tal. Eso en este momento está anulado en Maracaibo. Todos nos cuidamos y nos queremos sin importar ese brusco pasado. Sí, pero me gustaría saber tu experiencia en esa transición hasta llegar a la Maracaibo de hoy, donde está esta especie de armonía que ojalá dure mucho tiempo. Mira, partiendo de lo que yo puedo creer como parte de, valga la redundancia, de lo que es lo ideológico, en el caso bien puntual de lo que en ese momento yo viví, dentro de también lo que me brindaba eso. Porque yo siempre he discutido lo que podemos llamar la dignificación de los artistas. Todo artista, en cualquier parte del mundo, es un representante, en el caso de que sea un artista, es un representante de su pueblo, de su gente, de su tierra, de su barrio, ¿ya? De su universidad. Es un representante y tiene que ser respetado. Necesita dársele valor, el valor que se merece como artista. Y en aquel momento, quizás se manipuló de alguna forma el hecho de ser artista o el hecho de ser un trabajador cultural. Hubo como una media confusión por allí, o el concepto tal se reflejaban como sinónimos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y yo creo que se opacó o se dejó de tomar en cuenta lo que eran realmente las expresiones artísticas, partiendo, por ejemplo, del teatro. Nuestro teatro contemporáneo. Los dramaturgos nuestros, dramaturgos como Santana, dramaturgos como Chocrón, se montaban, pero muy poco se hizo. Es lo que yo considero, lo que yo vi. Intento traducir lo que dice. Es decir, había en el papel una idea maravillosa. Lo mismo pasó con los pueblos indígenas. Es decir, en el papel la cosa es maravillosa, pero en la realidad la idea de hacer una dramaturgia nacional y de revalorizar lo nuestro realmente se fumó. Y lo importante es que fuese quizás un actor del partido y por eso te financiaban una obra y no porque realmente tu obra fuese valiosa en el sentido de que tuviese dramaturgia nacional, de que tuviese... Correcto, era como por cumplirlo, más no cumplirlo con el corazón. Te estoy dando esto, pero hazlo, porque antes no había tenido esa oportunidad. Y yo viví esas experiencias. De hecho, viví experiencias aquí cerca en el Banco Central, donde organizamos en algún momento un encuentro de actores, un encuentro de teatro. Vino el maestro Carlos Márquez, trajimos al maestro Carlos Márquez. Simón Pestana, que no lo quiero comprometer con esto, pero Simón estuvo conmigo y estuvimos haciendo este encuentro de actores. Vino un amigo mexicano que lo traje, Héctor Caro, que vino y se presentó en el auditorio del Banco Central. Lo que me quiero referir concretamente es que no queríamos decir. Y decir, en algunos momentos, tenías que silenciar por el hecho de que había un interés macro, que era una máscara que no era la del teatro. O las dos del teatro. Vamos a hacer otra pausa. Y desde esa fuga de la ideología de la cual todos hemos, bueno, de cierta manera rehusado, menos los más recalcitrantes, porque creo que los extremos cada vez están más duros. Pero
de esa fuga de la ideología, vamos a hacer ahora una pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, así que no se desesperen, ya volvemos enviando sus comentarios al 0424-672-3597 en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el gran Leonardo Isea, actor de esta ciudad y director de Baral Teatro. No confúndase con director del Teatro Baral, que son dos cosas diferentes. Muy diferente, muy diferente. Baral Teatro. Mira, Leonardo, hablamos un poco de los años convulsos, 2005, 2006, 2007, hasta el 2010, 2012. Después agarras, imagino yo, como una especie de autoexilio de todas las cosas que a uno lo cansan, ¿no? Sí. Y huyendo a que te nombraran jefe de plataformas de tal cosa. Sí. Agarraste una labor que a mí me parece hermosa, que fue la jefatura de teatro de la zona educativa. Sí. Es decir, ser el encargado de intentar, porque bueno, también es el gran intento. Nunca, ojalá que algún día se pueda, pero nunca hemos logrado llegar con teatro a todas las escuelas. Pero intentaste en el Zulia llevar teatro a la mayor cantidad de escuelas posible y tener profesores de teatro en las escuelas. ¿Cómo te fue con eso? Mira, fue una experiencia inolvidable. Y si se tendría que repetir o tener yo la oportunidad, ya estoy jubilado del ministerio, pero tener la oportunidad. Se notan tus ganas que estás jubilado. Se notan mis ganas. Bueno, no tanto las ganas, sino que uno necesita también reposo, ¿verdad? Y necesita también disfrutar de otras cosas, ¿ya? En este caso estoy disfrutando de lo que me gusta también, que es el teatro, ¿ok? Pero la experiencia en la zona educativa, yo fui durante 12 años coordinador regional de teatro estudiantil y luego fui coordinador del César Rengifo, del movimiento César Rengifo. Fueron experiencias extraordinarias, no tengo ningún mal recuerdo de esa experiencia. Primero porque los docentes siempre están prestos a aprender y sobre todo los que están en el área de las artes, que no tienen tanta oportunidad por el hecho de ser docentes y menospreciarlos, vamos a utilizar ese término, con respecto a lo que podrían hacer. Mira, yo quiero nombrar a 2 personas que fallecieron y que fueron un ejemplo en esas cosas. Jesús Amaya, por ejemplo. Jesús, mi querido Jesús Amaya. Que la gente en el país no lo conoce, y en Maracaibo muy poca gente recordará el nombre de Jesús Amaya, o el profesor, se me va el nombre ahora, José Enrique, que también era compañero de Jesús Amaya, se me fue el apellido. Orlando Tique. Estoy Orlando confundido. Tique fue docente, actor también. Y esta gente que dedicó su vida a hacer grupos de teatros estudiantiles, esos eran los docentes que tú atendías. Los que les dabas. Esos eran los docentes, en el caso de Jesús, que tenía todos los años del mundo como profesor de teatro en el Matías Lozada en San Francisco. Creo que murió sin jubilarse. Murió, así, pero un hombre. Murió, no, fue jubilado, pero no quiero contar la historia como murió. Quedará para otro capítulo. Para otro más. capítulo. Jesús, amigo, colega, era una persona que se dedicó muy buena parte de su vida a ser maestro de teatro en el Matías Lozada. Unos 50 años por lo menos. Por lo menos 50 años allí. Y murió solo, abandonado y sin ningún apoyo, sin ningún ánimo, sin ningún reconocimiento especial para Jesús, que se merecía eso y mucho más, muchísimo más. Pero lo que quiero decir yo es cómo un profesor de teatro en un colegio logra revertir la violencia, logra convertirse en una manera de canalizar algún talento negativo, como lo llaman ahora,
líderes negativos, Líderes creo que les negativos, dicen. les dicen, sí. Es decir, de qué manera el arte en el colegio puede transformar. Y volvemos al mundo de la educación. Tú estás haciendo teatro aquí en el Teatro Baral. Diriges la agrupación de teatro residente del Teatro Baral que se llama Baral Teatro. Pero Baral Teatro acaba de abrir una academia que en el 2021 tuvo 2 sesiones maravillosas y en este 2022 va a comenzar este próximo fin de semana. La semana que viene. Que sería el 12, 13 de febrero. El primer taller. Si ven esto después, bueno, van a haber talleres durante todo el año. Es decir, cada 3 meses, 4 meses se va a estar abriendo una nueva corte de estudiantes. Este primer taller tiene una duración de 7 meses. De 7 meses. 7 meses y una muestra final. Entonces, estamos hablando de formación para el teatro. Háblame del vínculo. ¿Por qué el taller de teatro del Teatro Baral, organizado por Baral Teatro, por eso trabalengua, se llama El Vínculo? El vínculo parte puntualmente de cómo al final el estudiante de teatro, el intérprete, puede descubrir, encontrar su propia emoción a través de dinámicas que hay en el teatro. Así como, por ejemplo, decirte quién puede actuar, por ejemplo, voy a ponerme yo de ejemplo, como Leonardo. ¿Quién puede actuar? Nadie puede actuar como yo. Somos únicos. Por eso es que el teatro tiene también esa particularidad, la representación. Por eso te puse el ejemplo al principio. Fulanito no va a interpretar igualito a este personaje, pero es el mismo personaje que escribió Shakespeare. Partiendo desde allí, como ese tallerista en este caso, hay jóvenes, ¿no? Pero también hay gente con experiencia que está participando en el taller. ¿Cómo puede encontrar su propio método para la interpretación? ¿Cómo puedo yo descubrir en mí esa herramienta para yo interpretar este personaje? ¿Cómo puedo yo descubrir conmigo mismo el gesto que en este caso puede comunicar a través de mi personaje, que es X personaje, y puedo demostrar que el gesto es el propio, es mío, pero es del actor, pero que también es manejado por otros métodos? Pero es mi propio método el que se ve, el que se muestra. Sí me estoy explicando. Sí. Yo puedo estar en la escuela, el Actor Estudio, y yo interpreto y veo y adquiero todas esas enseñanzas, pero al final es Leonardo el que está interpretando. Y el que se va a poner debajo del reflector. El que se va a poner debajo del reflector, pero el que va a interpretar ese personaje. En la literatura, la búsqueda de ese lenguaje propio, que en el caso del actor sería un lenguaje corporal y actoral, no el lenguaje de lo que está diciendo, lo llamamos la búsqueda no de la originalidad, sino de la autenticidad. De lo auténtico. Es decir, cómo yo logro ser auténtico en lo que estoy diciendo, podría emular en teatro cómo yo logro ser auténtico en lo que estoy haciendo, en lo que estoy representando, para que también signifique un poco de mí. Eso entonces tiene que ver con eso, puntualmente tiene que ver con eso. ¿Cómo logro yo llegar a ser original? ¿Cuánto cuesta hacer este taller? 7 meses de formación. 7 meses en... Sí, bueno. Bueno, hay una inscripción. La inscripción tiene un costo de $20 y tiene una mensualidad de $20, ¿ya? Por 7 meses. Tiene una aprobación, en este caso tiene certificación de la Compañía Nacional de Teatro, tiene una certificación del Ministerio de Educación y tiene una certificación de Baral Teatro. Yo siempre pongo esto en los términos más pueriles. Piensen lo que cuestan las cajas de cigarros o las cajas de cerveza. Y estas cosas horrorosas que verdaderamente se pierden al día siguiente y queda así como en una nebulosa, cuestan lo mismo que puede costar algo que te va a durar toda la vida. Sí, son $140 los 7 meses, que al final hay una muestra que va a ser acá en el escenario, una muestra digna, partiendo de los personajes que vamos a comenzar con los que vamos a comenzar a trabajar, y que además tiene la opción de ingresar al elenco de Baral Teatro. Si alguien que no está, ahora está la virtualidad,
alguien que no está en Maracaibo quiere ver algunas clases, ¿hay algún plan para ver clases magistrales? Sí, para ver... clases magistral va a haber a partir del mes de marzo. El 27 de marzo es la primera clase magistral. Es Día Internacional del Teatro y hay una clase magistral acá en el teatro donde tenemos una actividad de clase magistral, tenemos un trabajo que se llama Inolvidables con actores que están representando otros actores, otros personajes internacionales, como por ejemplo Liza Minnelli, y cerramos con Drama del Distanciamiento a las 5 de la tarde, el 27 de marzo, Día Internacional del Teatro. Drama del Distanciamiento que se presenta por cuarta vez. Por tercera vez. Por tercera vez. ¿Cuántas veces tiene que presentarse una obra de teatro? Todas las que pueda. Mira, si la importancia de llamarse Ernesto estuvo en una época 20 años presentándose, Drama del Distanciamiento le faltan todavía como 19 años, 5 meses. Por lo menos. Mira, sigamos enrollando este estambre y pensemos en la función que está haciendo Baral Teatro. Esta misión que te ha tocado de fundar una compañía residente en el teatro más antiguo del occidente del país. Ahí te voy a responder a lo maracucho. Mira, Jesús, esto ha sido duro. Primero todo es como dicen por ahí popularmente. Esto fue un proyecto pensado, un proyecto deseado por mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y se dio la oportunidad a comienzos del año pasado. Y ahora estando en él, o sea, activos en él, acostados porque estamos en situación difícil país, ¿verdad? Pero lo bueno, el resultado, voy a hablar de lo negativo. Lo positivo es que han habido estudiantes, que los estudiantes continúan, que los del primer taller continúan, ahora son elenco de Baral Teatro y estrenamos Dios mediante en el mes de julio la comedia de las equivocaciones de William Shakespeare y César Chirino, 30 años después de haberlo estrenado en la Casa del Artista en Caracas. Entonces, ellos están felices. Comenzamos con ellos también la semana que viene, nuevamente las lecturas. Y lo importante es que ya estamos aquí. Y que ya estamos. Y de aquí nadie nos saca. Y de aquí no nos va a sacar nadie. Eso parece lo que dice la señora cuando el reportero le dice: señores, de aquí no nos va a sacar nadie. Lo que te puedo decir es que estamos trabajando duro y amamos lo que estamos haciendo y dispuestos a recibir al público que quiera hacer los talleres y ver nuestros trabajos. Ha sido un enorme placer conversar contigo, amigo Leonardo. Hay una entrevista pendiente en un proyecto audiovisual que tenemos, que es la historia del teatro, la historia hablada del teatro zuliano. Muy pronto saldrá tu historia, tu parte de la historia. Okay. Allí lo podrán ver llorar, no vamos a perder esa captura, esa imagen, entre todas las cosas que hace. Y gracias a los que... Porque yo hago llorar también. Sí. Pregúntale a tus hijas. No, a mis hijas, al público. Y al público también. Y al público. O sea, a mis hijas, ¿por qué? Es ¿Por qué a mis hijas? ¿Por qué a mis hijas? Bueno, los padres siempre a veces hacen llorar a los hijos, mis hijas lloran, pero de felicidad. Cada vez que hablamos es una felicidad. Y cuando nos vemos es la felicidad. Maravilloso. Y mis nietas, tengo 2 nietas. Viste, abuelito. Nos vamos. Este es un gran amigo mío y por eso estamos tan felices y tenemos esta química. Les invito a todos a que nos envíen sus comentarios al 0424-672-3597. Hay entradas para Drama del Distanciamiento. Para esas 3 actividades el 27 de marzo tienen un precio. Ya, estamos a la orden. ¿Dónde los siguen? ¿Cuáles son las redes sociales? Baral Teatro y Leonardicea 197. Leonardicea 197 y Baral Teatro. Bueno, esas son las redes sociales. Y me queda solamente recordarles a ustedes que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Pérez Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.